Bien, hola, bienvenidos a este ya tercer café pastoral. Hoy vamos a abordar un tema distinto al que hemos abordado en los primeros dos cafés pastorales que tenían relación con el Génesis, la ciencia, el evolucionismo, etcétera. Hoy vamos a hablar un tema muy distinto, pero que tiene mucho que ver con nuestra actualidad y es al respecto del culto virtual o cultos online. ¿Sí? Es una duda, es una pregunta que varios se han hecho, varios tienen y que implica varias aristas allí y que también lleva, porque esto de alguna manera es una cosa previa para llevar a lo que sería el entendimiento del culto, de la Santa Cena, ¿cierto? O de la celebración de la cena también, como última cosita. Y bueno, primero que todo decirles y partamos con esto, este es un tema que hemos tenido que empezar a pensar sobre la marcha mientras nos encontramos en una situación que es en realidad novedosa para toda nuestra generación. O sea, no nos había tocado enfrentar una situación como esta de una pandemia a nivel mundial y con rápida propagación desde 1918 con lo que quedó conocido como la gripe española. A pesar del curioso nombre, surgió en Kansas, en el sur de Estados Unidos, pero quedó conocida con ese nombre curiosamente. Pero bueno, el punto es que ahora estamos enfrentándonos en una situación, pero también en una era donde las cosas son distintas, en una era donde existe la posibilidad de esta comunicación virtual. Y la pregunta es hasta qué punto esta forma de comunicación, donde yo por ejemplo estoy aquí en mi casa grabando un video y ustedes pueden verlo ahí en sus casas, pueden comentarme, después yo les puedo responder en los comentarios y podemos generar una cierta interacción, pero hasta qué punto esto es efectivamente un encuentro, ¿sí? Esto es un tema que es no menor, digamos. Y evidentemente surgen muchos temas aquí, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Esta es una de esas temáticas donde nosotros no estamos abordando un asunto fundamental de la fe. Por lo tanto, aquí no se trata de una separación de aguas según qué postura tomemos. Aquí no va a haber una separación de aguas entre fieles a la palabra del Señor y a Dios y herejes. Este no es un asunto donde van a haber personas que van a ser, o ciertas personas según su postura van a estar encajadas dentro de un cristianismo ortodoxo y los que no, entonces deben ser considerados cristianos liberales o incluso que se escapan del cristianismo y que ya no son cristianos. No, no es una temática de ese tipo. Hay otros temas que sin duda alguna son un divisor de aguas en estos términos, pero no es este el caso. O sea, cuando hablamos de cultos virtuales o cultos online, hay distintas posturas y cada una de ellas tiene una mayor o menor validez según la solidez de sus argumentos. Y por otro lado es una discusión que está en este momento, y aquí en mi caso personal, está aún en revisión. Así que me veo la obligación de responder con lo que hemos podido conversar hasta ahora junto con los presbíteros de nuestra iglesia, diciendo que esta no es una postura dogmática. Quiero ser muy claro en que esto no es algo que no vayamos a cambiar de visión o de opinión, pero entendemos que hay una cierta visión y queremos ser coherentes con ella. Varias veces nosotros hemos insistido, ahora sí entrando de lleno al tema, en que incluso en nuestra predicación hemos dicho que no existe el culto virtual. Evidentemente desincentivando que personas no tengan comunión, eviten la comunión, se queden en sus casas y desde sus casas vean sermones o incluso cultos que son transmitidos, ¿cierto?, online, y se queden con esto para no participar de la comunión de la iglesia, teniendo todas las condiciones para hacerlo. Creo que está fuera de cuestionamiento. En general, todos los pastores, colegas con los que he conversado, varios de ellos fieles hermanos al Señor, fieles a la palabra, fieles a la doctrina, colegas reformados, y con varios de ellos hemos conversado y tal vez no coincidimos totalmente en este punto, pero sí coincidimos en esto, en que estamos viviendo un caso extraordinario. Estamos en una situación donde por fuerza mayor no podemos congregarnos. Y en eso coincidimos. Entonces, en general, yo veo que una postura fiel en general va a considerar que esto es un aspecto excepcional y estos tiempos son excepcionales.
Por lo tanto, nada de lo que estamos llevando a cabo ahora de cultos que se transmiten online o a través de medios virtuales es para hacer una situación permanente de la iglesia o para reemplazar o sustituir bajo condiciones normales el culto como reunión congregacional en el mismo tiempo y espacio. Esto no puede ser usado como una excusa, estos son tiempos excepcionales y requieren medidas excepcionales. Por lo tanto, esto es lo primero que nosotros queremos decir y en lo cual yo estoy de acuerdo y estamos de acuerdo todos los colegas que hemos conversado sobre estos temas y donde diferimos en los aspectos secundarios, pero en esto central coincidimos, que efectivamente no se puede usar lo que estamos viviendo ahora como excusa para mantener esto en el tiempo después cuando nos podamos congregar, o sea, cuando nos podamos reunir como iglesia. Va a terminar las transmisiones online y lo que vamos a incentivar y a decirles a todos es congreguémonos, reunámonos, no se queden en sus casas cómodamente sentado, acostado en la camita con un cafecito, con un tecito viendo un culto, viendo una predicación. No. Así que en eso estamos de acuerdo en general. Pero ¿dónde vamos a empezar a diferir? En hasta qué punto efectivamente hay o existe las características de una genuina comunión. Y aquí entonces donde yo les quiero decir la postura que como pastor he tenido hasta ahora. No es una postura, vuelvo a decir, dogmática o que no estoy dispuesto a revisar. Estoy dispuesto a hacerlo con los argumentos, pero hoy mi postura sobre este tema totalmente secundario es esta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El gran parámetro de la comunión expresada en el Salmo 133.1 implica compartir tiempo y espacio. No hay comunión allí donde no se habita junto. Habitar junto es compartir tiempo y espacio. Evidentemente hay más o menos armonía según cómo nos estemos llevando y según cuánto estemos realmente nosotros también trabajando nuestra propia vida de santificación, nuestro propio pecado, etc. Pero habitar juntos es lo que implica la comunión. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que es necesario el juntarse. Es necesario porque Dios nos creó como seres integrales, cuerpo y alma. Y por lo tanto la comunión no es solamente espiritual. Hay una dimensión espiritual de la comunión sin duda alguna, donde estando distante de un hermano, sin embargo, yo puedo orar por él orar por mí. Y donde el mismo espíritu que habita en él y habita en mí, nos une, donde un mismo Padre que nos ha adoptado, un mismo Jesucristo Salvador nos ha redimido y aunque no compartamos tiempo y espacio, esta comunión existe y esta comunión puede expresarse, siempre se ha expresado a lo largo de toda la historia, por cartas, por ejemplo, y nos enviamos cartas como Pablo le enviaba a los hermanos y entonces existe el tema de poder tener esta comunión. Incluso el apóstol Pablo decía y le decía a algunas iglesias, por ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, con un delicado caso en el cual era necesario disciplina, él les decía a ellos, miren, ustedes cuando estén reunidos para ejercer la disciplina, yo voy a estar en espíritu con ustedes. No se refiere a que él se va a desdoblar, ¿cierto?, salirse de su cuerpo y estar allá con ellos, sino que se refiere a algo bien sencillo, a que él les está dando las instrucciones allí en 1 Corintios 5, diciendo, bajo estos parámetros, según estos principios, yo como apóstol, con la autoridad apostólica que tengo sobre ustedes como iglesia, yo como apóstol les digo, háganlo de esta manera y con este procedimiento. Entonces él dice, si ustedes se reúnen y siguen el procedimiento que yo les estoy mandando aquí por escrito, espiritualmente yo estoy ahí con ustedes están siguiendo mis instrucciones. Es una manera bien concreta y racional de referirse a su presencia espiritualmente con ellos allí. Entonces, ¿hay un nivel de comunión en este sentido? Lo hay. Por lo tanto, somos seres que compartimos y que vivimos en el tiempo, en el espacio, creados cuerpo y alma como una unidad intrínseca e irrompible. Esta es la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, la comunión o es corporal o no es realmente, o no es plena, ¿cierto? O la comunión es también compartir tiempo y espacio o no existe allí una genuina comunión, ¿cierto? O es una comunión coja, que ciertos aspectos están, pero otros faltan, ¿cierto? Y así hay instrucciones, por ejemplo, salúdense con un beso santo, con un ósculo santo. Se hace referencia también a la necesidad de la expresión física de afecto. Por lo tanto,
¿Qué es lo que nosotros vemos a grandes rasgos a la luz de esta visión bíblica? Acabo de citar varios textos bíblicos, pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver si juntamos esto también con nuestra visión reformada, como iglesia reformada? Nosotros vemos que nuestro orden de culto, nuestro manual de culto, y esto incluso desde el tiempo de la Confesión de Fe de Westminster, desde el siglo XVII, da cuenta de que existen básicamente tres tipos de culto, ¿sí? Tres tipos de culto. Existe el culto personal o el devocional personal, ¿cierto? Y los tres son imprescindibles y cualquier cristiano sigue los tres, ¿sí? No solo uno de los tres, ni dos de los tres, sino los tres. Y el primero es el culto personal. El culto personal es el tiempo personal de oración, de devoción a Dios, de lectura de la palabra, de meditación, etc. El culto familiar, que es cuando una familia del pacto que cree en Jesucristo, nuestros hijos son parte del pacto, reciben la señal del pacto que es el bautismo, por lo tanto ellos también participan en el culto y leemos la palabra con ellos, oramos con ellos, entonces nosotros estamos teniendo actos de devoción al Señor en ese tiempo y este tiempo de culto familiar. Y finalmente el culto congregacional, que es el culto del Día del Señor. Y ese culto del Día del Señor tiene características maravillosas porque es, por así decirlo, una expresión muy plena y completa de la obra de redención que Jesucristo ejecuta. Y esto es súper importante porque, ¿qué es lo que ocurre? Que en el culto congregacional, reunida la iglesia de toda etnia, de toda familia, de distintos apellidos, orígenes, razas, etcétera, reunida bajo una cosa que nos hace un cuerpo, que nos hace un pueblo, la profesión de fe en Jesucristo. Profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esto es tremendo, porque en el Antiguo Testamento, y ahí es donde está uno de los elementos en los cuales se ejerce un cambio del Antiguo para el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento la iglesia era fundamentalmente un pueblo, una nación con una identidad cultural y étnica. Y por lo tanto la familia cumplía allí también un papel fundamental en el sentido étnico. Y por lo tanto el pertenecer a una familia, el proceder de un padre y de una madre judía te hacía judío y tú eras entonces parte del pueblo de Dios por haber nacido judío, así era en el Antiguo Testamento, y eras circuncidado para llevar la señal del pacto. Pues ahora llevamos la señal del pacto mediante el bautismo. Y lo maravilloso entonces es que no importa tu origen étnico, no importa si en tus venas no corre ni una gotita de sangre judía, si no eres descendiente de Abraham en absoluto, eso no tiene relevancia. Eres del pueblo de Dios, eres del verdadero Israel si has creído en Jesús y lo profesas como tu Señor y Salvador. Por lo tanto, ahora entonces, si bien como familia también somos parte del pacto, sin embargo hay una cabeza pactal, hay alguien, ¿cierto?, una cabeza visible que son los líderes de la iglesia, los pastores, presbíteros, ¿cierto?, quienes ahí nos reúnen y ellos reunidos reúnen a la iglesia y la guían en la adoración, la guían en la alabanza al Señor, le predican la palabra y le ministran los sacramentos. Por lo tanto, entonces, aquí nosotros entramos en un aspecto súper importante. Y esto es nuestra definición y por eso lo hemos definido así en Iglesia 1. Estamos lamentablemente viviendo tiempos extraordinarios y tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Estos tiempos excepcionales, que no deben ser tomados jamás como una regla. Cuando podamos volver a congregarnos, nos vamos a volver a congregar y se va a cortar la transmisión online. Quiero ser muy claro con esto. No vamos a incentivar que sigan rindiendo cultos en sus casas. Lo estamos haciendo ahora porque tenemos que hacerlo, porque estamos impedidos por fuerza mayor, razones sanitarias de fuerza mayor de congregarnos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? No nos congregamos online, porque no existe la congregación virtual. Habitar los hermanos juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, tenemos que compartir tiempo y espacio y mientras eso no exista, el culto congregacional, que este tercer tipo de culto, tal vez vamos a decir el más pleno, el más completo de los tres, pero justamente este tercer tipo de culto del Día del Señor, estamos impedidos hoy de hacerlo por razones de fuerza mayor. No es la primera vez en la historia de la iglesia que esto ocurre. Ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia en que la iglesia no se puede reunir por persecución. De hecho, actualmente ocurre en muchos lugares del mundo. Por persecución, porque la iglesia es clandestina, porque no están las condiciones para reunirse como iglesia. ¿Qué ocurre cuando eso no puede suceder? Entonces, lamentablemente, no podemos tener el culto congregacional. No hay culto congregacional, porque el culto no es virtual, no es online. El culto es presencial.
Así que, ¿qué es lo único que nos queda? Nos quedan los otros dos tipos de culto. El personal, individual, y el culto, ¿cierto? El segundo tipo de culto, que es el culto familiar. Nuestra invitación es a que usted en su casa, sabemos que la mayoría de nuestras personas de nuestra iglesia son familias, se reúnan como familia y tengan un culto familiar, un culto en casa. No hay culto congregacional, es culto familiar, porque allí es donde están compartiendo tiempo y espacio, ahí están reunidos, ahí están, ¿cierto?, habitando juntos en armonía. Y entonces allí reunidos quitan toda distracción y tienen un tiempo de culto familiar en el día del Señor, que no es el ideal para el día del Señor. Por lo tanto, nos duele, lamentamos no tener culto congregacional, pero nos reunimos como familia y tenemos culto familiar. Y en el culto familiar nosotros entonces rendimos adoración al Señor, nosotros rendimos culto a nuestro Dios como familia. ¿Y qué es lo que ocurre con esta transmisión online? ¿Para qué transmitir online entonces si no es un culto online? Porque la transmisión online es una guía, un leccionario, es una palabra antigua, que era una especie de libro que se publicaba, esto existe de hace muchos siglos, antes que existiera el internet, antes que existieran los computadores, un libro que se publicaba con textos bíblicos para ser leído, con oraciones sugeridas, para que pudiera orarse y para que se pudiera acompañar en familia. El leccionario ayudaba a que pudiera haber culto familiar, especialmente cuando estaban impedidos de tener culto congregacional, el leccionario era muy importante. Por lo tanto, este es un leccionario online. En nuestra transmisión es un leccionario online, es una liturgia para que por lo menos tengamos esta comunión coja tal vez, o esta unidad coja, pero la tengamos. Es mejor tenerla coja a no tenerla. ¿Y qué es la comunión coja? Leemos los mismos textos bíblicos, cantamos las mismas canciones que nos hacen meditar en las mismas verdades del Evangelio, escuchamos la misma predicación, como podría tal vez en la antigüedad esa predicación estar escrita en una carta de un líder, de un obispo, de un pastor, o en un leccionario, hay un mensaje. Bueno, así también nosotros leemos este mensaje, o sea, escuchamos este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Usamos la tecnología? La usamos, pero no para inventar algo que a nuestro entender no existe, culto virtual, sino para guiar en algo que sí existe y siempre ha existido, el culto familiar. Entonces es una transmisión online con el propósito de que se rinda culto familiar, ya que estamos impedidos de rendir culto congregacional. Dicho eso, por lo tanto, y aquí donde me quedan solamente un par de minutitos para concluir esto, nuestra confesión de fe dice que para que pueda celebrarse la Cena del Señor debe ser presidida por un ministro ordenado. En este caso de nuestra Iglesia 1, en mi papel me corresponde a mí eso. Y mientras no podamos reunirnos para poder celebrar la cena y para que yo la presida, entonces no podemos presidirla. La Cena del Señor no la debe presidir el padre de familia, porque esa función ya no le corresponde en el Nuevo Testamento. Por así decirlo, y espero que lo entiendan con mucho respeto, lo digo a todos los papás de nuestra iglesia, pero en un sentido de la iglesia como pueblo de Dios, el padre de familia visible viene a ser el pastor, quien reúne a la familia, que es una familia de distintas sangres, de distintos apellidos, de distintas etnias, de distintos contextos, pero que nos une la profesión de fe. Y el pastor, como padre de familia, reúne a la iglesia y él entonces parte el pan y comparte la copa. Así nosotros somos invitados a tener cena en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el sacramento de la cena sustituyó al sacramento de la Pascua, y no solamente en el hecho de que ya no hay derramamiento de sangre, ya no se derrama la sangre de un cordero, sino que se parte el pan y se comparte el vino, pero también en el sentido, una de los elementos de discontinuidad es que ya no es una cena familiar, en el sentido de sanguíneamente familiar. Es una cena familiar, pero en el sentido de espiritualmente familiar, cuando la familia espiritual está reunida alrededor de la mesa, donde guían los presbíteros, ¿cierto?, como padres de familia, y el pastor, ¿cierto?, como cabeza allí, ejerciendo una función de cabeza, él entonces en esta cabeza de pacto comparte el pan y el vino. Ese ha sido nuestro entendimiento hasta ahora. Estamos abiertos a poder reconsiderar y repensar los argumentos que nos llevan a estas conclusiones, pero por ahora no podremos tener cena. Lamentablemente no podremos tener Santa Cena mientras no podamos congregarnos como nos corresponde como un cuerpo. Vuelvo a decir, y con esto cierro, seamos comprensivos, seamos
bíblicamente, en el sentido bíblico, ¿cierto? En un sentido cristiano de la palabra, seamos cristianamente tolerantes con aquellos hermanos nuestros e iglesias hermanas que han tomado una decisión distinta y que consideran que sí se podría online, presidida por el pastor, partir el pan y compartir la copa en las casas. Entendemos los motivos que ellos puedan tener, tal vez no los compartimos, pero entendemos que es un asunto totalmente secundario de la fe y que no es no es un divisor de aguas entre herejes y fieles. Por favor, no utilicemos ese tipo de palabras porque son palabras fuertes y son palabras que además revelan una falta de respeto y de amor cristiano hacia temas que son secundarios. Ya Pablo decía en 1 Corintios 8, algunos comen carne sacrificada a los ídolos, otros no, ¿cierto? Entonces, y que lo que importa es que nos respetemos unos a otros. Aquí también nosotros nos estamos respetando. En el mismo seno de nuestra misma iglesia, de la iglesia presbiteriana, hay congregaciones que han decidido que sí, para ellos es válido tener una cena online. Nosotros respetamos a nuestros hermanos y les amamos, ¿cierto? Y como fruto de este amor entendemos que ellos están haciendo uso de su libertad en Cristo para eso. Nosotros también hacemos uso de nuestra libertad en Cristo para decir, no vamos a celebrar la cena de esta forma porque no nos parece que está habiendo un culto congregacional donde el pastor está presente en cuerpo y alma, físicamente presente para presidir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Tal vez, cuando las condiciones cambien y mejoren, tener cultos breves como congregación más, grupos más pequeños. Esa podría ser una posibilidad, lo estamos considerando, pero el consistorio todavía va a tener que tomarlo en consideración. Tal vez va a tomar un buen tiempo a que nos podamos volver a reunir los 120, 110 que nos juntábamos cada domingo, ¿cierto? Más los de la tarde, que eran otros 70, 190 cada domingo. Tal vez va a ser difícil que nos podamos volver a juntar una cantidad de personas en un mismo lugar por un buen tiempo. Pero tal vez se van a poder levantar las restricciones para que nos podamos reunir grupos un poco menores. Y tal vez entonces vamos a tener que tener un tiempo de culto tal vez por grupos, por sector de la ciudad. Y en grupos más pequeños, allí entonces el pastor con los presbíteros, tal vez, estoy diciendo esto es una posibilidad, iremos y ahí partiremos el pan y compartiremos la copa en las casas, como lo hacían en el libro de Hechos. Pero siempre presidido por el ministro ordenado, como nos ordena nuestra confesión de fe también y nuestro entendimiento reformado. Bien, así que esa es nuestra postura. Sin dogmatismos, por favor, con mucha tolerancia hacia aquellos que han llegado a conclusiones distintas. Dentro de nuestra propia familia presbiteriana y reformada han habido otros que han llegado a otras conclusiones. Respetamos esas conclusiones, pero a estas conclusiones hemos llegado nosotros hasta aquí, hasta ahora. Eso es entonces, disculpen que me haya pasado un par de minutos de esto, pero creo que es un tema importante y varios se están preguntando y cuestionando esto. Espero haber aclarado el tema, que Dios les bendiga y por mientras sigamos rindiendo culto en familia. Tal vez este es un tiempo de reavivar el culto familiar, que en muchos casos, tal vez de muchos de nosotros estaba descuidado. Estábamos siendo un poco negligentes con él y ahora estamos siendo obligados a reavivar el culto familiar y eso tal vez es un tiempo hermoso, es algo que el Señor también nos está permitiendo. Veamos la oportunidad que esto implica también para nosotros y nuestras familias. ¿Bien? Que Dios les bendiga y estamos viéndonos en un próximo Café Pastoral.